se están conectando, eso me parece súper bien. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, profe. Ah, bueno, eso Hola, es, profe, muy buenas. me parece súper eso. Hola, buenas. Hola, profe. Hola. Bueno, ya saben, chicos, mientras que se van conectando todos, por favor, vayan conectando el video. No sé qué le pasó a mi cámara hoy, pero no me quiso funcionar, por eso es que se ve ahí negro. Hola, profe. Buenos Hola, días, ¿cómo teacher. estás, Majo? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bueno, ¿Cómo le bien, dan esta muchas gracias. cuarentena Bien. tan, tan única? Bueno, listo, David, gracias. ¿Y el resto de chicos, qué pasó? Buenos días, teacher. Sofía, ¿por qué está acostada? Si ya son las 10 de la mañana. Debería estar en uniforme, Lilandra. Ok, listo, Joel, muy bien, Santiago, muy bien. Nicolás, otro, joder, madre vida, pero. Nicolás, levántese que ya son las 10 de la mañana. Y tiene el micrófono desactivado. ¿Qué? Está haciendo el loco. Listo, Lina, súper. Bien, Isaac. Falta Nicolás, Heidi y Heidi. ¿Yo qué, teacher? Que coloques tu cámara, porfa, Heidi. Ay, teacher, es que... Ay, ¿es obligatorio? Sí, ¿Ya se me escucha, profe? sí, ahora sí. Bueno. Listo, Majo. Tienes el micrófono desactivado, Majo. Perdón, profe. Profe, Listo. a mi hermano se le descargó el celular, entonces ya lo va a cargar un poquito para conectarse, ¿ok? ¿Y por qué no se conectan los dos desde ahí, no? ¿No sería mejor No, que gracias. Él bueno, tiene su celular y yo tengo mi celular. bueno, ustedes verán. Ayuda al chinito, ayúdelo. Qué Bueno, hermana tan Ay, pero envidiosa. él está acá, o sea, él está acá, escucha la Qué clase y hermana todo. tan envidiosa. bueno. Falta Nicolás Quintero. No seas metido, Nicolás. Cada uno con lo suyo, ¿cierto, María José? Sí, señor. Cada uno por su María cuenta. José, ¿Quién habla? Mire quién habla. error de ayer, por favor. Lo de ayer, por favor, me tengo que controlar. Muchas gracias. Respira profundo. Ay, profe, usted no sabe lo que pasó ayer. ¿Qué Ay, pasó no. ayer? Yo la cagué. Hola, teacher. Literal. ¿Y qué pasó? Hola, Paula. Profe, pues es que estábamos, yo le estaba Al pidiendo baño como. y la cara. Profe, yo estaba hablando con el profesor Oscar. Ok. Y profe Santiago no se callaba, no me dejaba hablar, interrumpía. Entonces llegó un momento donde yo dije, uff, Santiago es más metido que los pelos de ajá, ¿sí? Y el profe me dijo, la clase está siendo grabada. Sí, Y es me cierto. dijo, Que lo dijo al principio de la y me clase, ¿no? dijo, le voy a enviar el video y usted lo edita y corta esa parte. Y yo le dije, sí, sí, señor. Pero profe, ¿qué? Ok. Pero es que nosotros nos dicen varias veces cuando la clase está Chao. siendo grabada. Pues es que todas las Ay, clases son grabadas, ¿no? pero es Pero que yo no me di Bueno, cuenta pues sí. que el puntico estaba diciendo grabando y entonces pues yo no me di cuenta. Ok, bueno. Pues Hola, ya. teacher, ¿cómo Lámpara. estás? Hola. Hola, profe. Bueno, Uy, manda nada, hola. está feo. ¿Listo? Y. ¿Ya fue el Eso. perro? Eso, bien, David. Eso no le ponga cuidado a esas cosas. Bueno, Sí, profe. Nicolás y Paola, la cámara. Porque sabe que tengo razón. Mira, María José. Tan chistosa. María José, ¿qué te pasa? Eso, listo, Nicolás, gracias. Falta Paola. Iniciamos la clase. Mientras tanto, voy a tomar asistencia. Ay, teacher, yo pensé que eso era asistencia. Listo. Por Ok, eso no listo, servía. Que el Paola, otro súper. miércoles está cumpliendo María Entonces, José. listo. Iniciamos la clase entonces. ¿Verdad? Ya pueden desactivar el video, chicos. Muchas gracias. Y voy a compartir mi pantalla. Sí.
Listo. Entonces, tema de hoy. Hoy vamos a ver razones de perímetros, áreas y volúmenes. ¿Listo? Sí. Bueno, desde un momento voy a utilizar acá el GeoGebra como tablero. Teacher, ¿cómo era? Razones de perímetros y qué. Ya lo escribo acá. Ah, pero es que este no es. Ok. Aquí más bien con mis anotaciones. Y acá, listo. Razones de perímetros, áreas y volúmenes. Razones de perímetros, áreas y volúmenes. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué es un perímetro, qué es un área y qué es un volumen. ¿Listo? Entonces, ¿quién me puede ayudar con eso? ¿Qué es un perímetro? ¿Qué es un área? ¿Qué es un volumen? Pues el perímetro no es cuando se suman los lados. Cuando se suman los lados. Bueno, la suma de De los lados de una figura de geométrica. los lados de una figura geométrica. Ok. Sí. ¿Listo? ¿Qué es el área? El espacio que tiene la figura, pero no sé cómo sacar el área. Ok. O sea, la superficie que ocupa. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Y qué es el volumen? Uf, Buscando por allá, el volumen. es la medida Pero del medida. espacio que ocupa. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa el espacio? La cantidad. Adentro de la figura, ¿no? O Dime. sea, Espacio, adentro de la figura, o sea, el espacio. Ok. El volumen sería hallar lo que ocupa. Ok. Sería hallar todo eso. Entonces, perímetros, yo lo podría medir con una pita, con un metro, con, no sé, con un cordón, ¿sí? Esas cosas que yo podría colocar ahí como un borde, como una una malla. regla. Bueno, pero lo que pasa es que la regla sí tiene como ancho. Entonces, quiero que ustedes comprendan que el perímetro solamente es una dimensión, ¿sí? Ujú. ¿Perímetro es una dimensión? Sí, porque es como el perímetro, como decía Heidi, es tomar todo el bordecito, la suma de los lados de una figura. Sí, o sea, solo los lados. Pero digamos que yo la figura que tengo es la siguiente. Digamos que yo la figura que tengo es esta de acá, ¿sí? Esa es una Profesor, figura. ¿qué es? No sé, una figura. Una Entonces, figura de Excel. yo esta figura la podría coger y con unas tijeras cortar esta parte, ¿sí? No porque está en el computador. Entonces hago esto. Ahí es un ejemplo, Nicolás. Ah, Listo. Ahí ya lo corté. Y bueno, entonces, ¿qué hago con esto? Si yo corto esta figura y alargo toda la, toda la, todo el borde, yo podría tener algo así, ¿sí? O sea, cogí todo este borde y lo alargué, entonces este pedazo de acá lo coloqué acá y todo esto quedó así. Y todo el borde lo alargué. espere, otra vez, profe, ¿cómo así? ¿Por qué hace eso? Porque, o sea, suena feo, pero es que esa es la razón. Yo alargo el borde porque lo puedo hacer. O sea, puedo coger eso y tener el bordecito y en vez de sumar y ir cambiando horizontal, verticalmente, yo lo que puedo hacer es, hagan de cuenta lo siguiente, es como cuando ustedes tienen los audífonos, que los tienen hechos una bola, ¿sí? Ustedes podrían medir ahí cuánto miden esos audífonos, sí, sí lo pueden hacer.
Pero también podrían Sí. coger esos audífonos y desenredarlos y convertirlos en una línea. Y eso también lo podrían medir, ¿cierto? Sí. Sí. Pues resulta Sí. que la medida de de esos audífonos cambia. Sí. No, pues sí. Sí, Sí. sí cambia. Entonces, Sí cambia. coloquemos el siguiente ejemplo. Ustedes van a una ferretería y allá el metro de pita les cuesta, no sé, 300 pesos, no sé, ¿sí? Entonces usted le pide al Sí. vecino 20 metros de pita, ¿sí? Entonces, el vecino se las da a ustedes la pita ahí como en una bolita, ¿sí? ¿Ahí hay 20 metros o no hay 20 metros? Sí, sí hay 20 metros. Y si usted coge Así y se enreda. desenreda la pita, ¿hay 20 metros o no hay 20 metros? Sí, sí hay. Entonces, Sí, la Sí distancia no hay. cambia, ¿cierto? Sí Porque si hay. llegara a cambiar, si la distancia llegara a cambiar, entonces uno compraría pita en bolita y se lo daría al vecino y después en la casa llegaría y desenredaría la pita y tendría más metros de los que compró, ¿no? Pero pues eso no suena lógico, ¿sí? No, no suena lógico. Entonces, bueno, 20 metros de enrollada. entonces los perímetros los podemos ver, aunque sean de figuras de polígonos que pareciera que como que son figuras en dos dimensiones, como el perímetro es lo del borde, pues yo puedo convertir eso en una sola distancia, en una longitud, ¿sí? ¿Ya me entienden esa idea o todavía no? Así, Listo. como desenredar la figura. Algo así, sí, algo así. En el área, sí necesito es todo lo que está eh, encerrando una superficie. Ahora sí no me preocupo del borde, sino lo que está adentro, ¿sí? Entonces, ya ahí ya no tendría que medir solamente con pitas, sino que necesitaría como baldosas o algo así para recubrir esa área, ¿cierto? Sí. Listo. Y Pero ahora finalmente el volumen. En el volumen sí yo tendría que hacer la idea en la mente, que es una figura sólida. Y el volumen sería todo aquello que recubriría si yo la lleno de arena. Todo eso que queda con arena, o con agua si quieren, toda esa cantidad que toma el agua. ¿Sí me entienden o no? sí. No. ¿No? No, Profe, o sea, no, el área solo es de un lado, en cambio el volumen es de toda la figura. Eh, sí, sí, pero lo que pasa es que el volumen, es que una cosa es el área de las superficies y otra cosa es el volumen. Porque entonces digamos que yo tengo una caja. Una caja, entonces pues yo ahí la tengo y, y yo podría que Ya. como convertirla en su forma. Uy, venga que acá la embarré. En su forma de como de cruz, ¿sí? Y le podría sacar la medida a cada carita de las. De esa. Mejor dicho, a las tapas del cubo, ¿sí? ¿Sí me entienden? Eso es una Sí. medida, sí. ¿sí? Eso se llama el área superficial. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo es a tener esa caja, abrirla y empezar a llenar todo eso de arena. A llenar todo eso adentro de arena. ¿Sí ven la diferencia entre esas dos cosas? Sí. Entonces, cuando le saco el área a todas las tapas, estoy pues precisamente sacando áreas. Pero cuando lleno de arena, de agua, de lo que sea, el interior de esa caja, estoy hallando el volumen. Volumen. ¿Listo? Sí. Bueno, pero nosotros habíamos hablado la vez pasada de semejanzas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan qué era semejanza? Algo que es similar. Semejante. Pero ¿qué significa eso? Pues que semejante. Profe, yo lo que me acuerdo es que hacíamos un triángulo y de ese podíamos sacar uno más pequeño. Y ese era semejante al otro, no de las medidas, sino en la misma forma. Que mantenían la forma, O pero no, eran los ángulos, creo. sí, ¿qué pasaba con los ángulos?
eran iguales a los del triángulo grande. Sí, ¿y qué pasaba con la medida de los lados? Eran diferentes. Pero solamente diferentes y ya. Uy, ¿cómo así? No me acuerdo cómo así. Pues, o ¿Cómo sea, así? sabemos que son diferentes porque uno es más grande que el otro, ¿sí? Hasta ahí pues vamos bien. Sí. Pero son solamente diferentes y ya, o mantienen una relación o algo así. Mantiene la relación del Pues, triángulo y de los ángulos y de los ángulos. Ok, Es entonces el mismo triángulo, pero más pequeño. Ya. listo. Para darnos de cuenta que todos estemos hablando de lo mismo, ustedes están hablando de un triángulo, ¿cierto? Sí. Y Sí. de una relación de semejanza. O sea que yo podría generar acá una recta paralela de aquí hasta acá. ¿Sí? Y podría tener un segundo triángulo. ¿Listo? Este triángulo de acá. Lo voy a colocar de otro color para que no se me confundan. ush, ¿Sí? Entonces, bueno. Estos dos triángulos son semejantes. Dese cuenta. Porque mantienen la figura, aunque no el tamaño. Entonces ustedes decían, profe, Sí. pasaba algo con los ángulos. Entonces vamos a medir los ángulos. El ángulo de acá a acá, ¿cuánto mide? Uy, no sé. Es una regla, bro. ¿Cuánto mide? No. ¿Cuánto? 28, ¿qué? No, no sé. Eh, uy, Pero esos son los grados, 28 es como a 17 grados, no sé. la, la, los ángulos son iguales a los de abajo. Son iguales, entonces los ángulos son los mismos. ¿Cierto? Sí, Ahora sí. quiero preguntarme qué pasa con los lados. Entonces voy a medir los lados. Este lado mide 8,28, este lado mide 16,66. Por ejemplo. Pero este lado de acá mide esto 4,09 y este otro lado mide 4,14. Ah, perdón, este lado no. Es el lado grande. ¿Sí? 409 es lo que mide este, 823 es el que mide este. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre esos lados? Que se puede hacer una proporción. ¿Una proporción? ¿Cómo así? Uy, Es- espera. Por ejemplo, cuando lo tenían 8, Sí. ¿Qué pasó, Pluma? soporte 16, leía lo de abajo. Uy, espera. O sea, lo que acaba de decir, pero es como, ¿cómo decirlo? A ver. No, pero mejor explíquelo usted. No, pues háganle, es que quiero que lo expliquen ustedes. Es que creo que ya más de uno ya se dio cuenta de lo que pasa, pero quiero que lo digan. No, digan. Si quieren, puedo también sacar acá la distancia de este lado y compararla con la distancia de este lado. Ahí tengo 9, ¿qué? 3, tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medidas. Y pues yo saqué esas medidas y las estoy dejando ahí aparte, las estoy dejando ahí escritas por algún motivo. ¿Por qué motivo será? Entonces ya nos dimos de cuenta que los ángulos no cambian. Los ángulos son los mismos, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa con los lados? Entonces ustedes me decían al principio, pues cambian, son diferentes. Y yo les decía, ¿pero son solamente diferentes? ¿O entre ellos pasa algo? O sea, yo digo que es como dividir el triángulo a la mitad, ¿sí? Que el lado de abajo sigue teniendo la misma y el lado de arriba, pues, ay, ¿cómo decirlo? O sea, puede llegar a
al lado de abajo con una multiplicación, ¿sí? ¿Sí me va a entender? ¿O no? O sea, 8,56 por algo es igual a 17, ¿sí? Sí, Tú lo que estás diciendo es esto. Que por ejemplo, si yo miro estos dos, o sea que 8,56 por algo va a ser igual a 17, ¿cierto? sí. ¿Cómo puedo hallar ese algo? A ver, despejando. Despejando, entonces ¿cómo despejaría? Ese algo sería igual a ¿qué? A 17 dividido entre 8,56. 8,56. ¿Y eso a qué es igual? 1,985, etcétera. ¿Segura, segura, Lina? Sí, teacher. Bueno, yo te creo. ¿Y 1, qué? 1,9. Pero ahí Entonces, vienen las... aproximado, ¿no? Ajá, sí, señor. Listo, perfecto. ¿Por qué cogiste esos dos lados, Nicolás? Uy, no sé. La verdad. Profe, ¿ya puedo responder? Sí, dale, vale. Yo creo porque son del mismo, o sea, están en Ya, la ya. misma posición. ¿En la misma posición? ¿Cómo así? O sea, ay, es que no sé cómo, o sea, es que no sé cómo explicarlo. O sea, es el mismo lado, pero uno está más grande que el otro, ¿se entiende? Ok. O sea que yo podría coger otro par de lados. Sí, por ejemplo, tienen que ser literalmente, o sea, tienen que ser los dos lados del izquierdo, del derecho, O sea, de de la arriba, de izquierda, abajo. entonces tú dices, por ejemplo, estos, ¿sí? Exacto, teacher. Entonces, siguiendo la idea de Nicolás, Nicolás decía que si yo multiplico 4,52 por algo, esto me va a dar igual a 8,97, ¿cierto? Oye, pero si estoy bien o de pronto esté mal, digo. Pues miremos, si estás bien, pues súper, y si Yo me estás siento mal, pues que no es la pasa nada. mitad todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Acá también deberíamos despejar, ¿no? Entonces, Ajá. ese valor que no conocemos sería igual a 8,97 dividido entre 4,52. 4,52. Aproximado a 1,9. O sea que ese también da aproximado a 1,9. Profe, o sea, todos tienen como relación 1,9. Esa es la cuestión. Por eso es que son semejantes. Porque la relación de semejanza siempre se mantiene. Sí, me quedó bien. Entonces sí estabas bien. Pero pues bueno, yo quisiera mirar a ver si todas las relaciones de semejanza se me generan o no. Entonces acá el GeoGebra me ayuda a hacer esas cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá la opción de texto y voy a colocarlo acá. ¿Sí? Entonces acá en texto aparecen varias opciones. Aquí en avanzado me aparece el símbolo de GeoGebra. Ese símbolo de GeoGebra me sirve para hacer operaciones entre números que yo haya acá. Como estamos haciendo divisiones, voy a dividir la distancia de esta distancia de acá. Voy a dividir esta distancia de acá entre esta de acá, ¿sí? Entonces, Sí. bueno, vamos a hacerlo. Entonces, esta distancia de acá es DA. Entonces, tengo que buscar aquí en GeoGebra DA, distancia DA. Cuando me aparece aquí esta cosita aquí de color como amarillito, me va a mostrarles el valor que me da esa distancia. ¿Sí se dan cuenta? Que acá me da distancia de A, pero en la vista previa me muestras el valor. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces yo ahí puedo dividir. Yo acá puedo dividir valores. Entonces voy a dividir la distancia de A entre ¿cuál distancia? ¿Cuál me sirve? Entre la distancia AB, ¿no? Sí. Entonces coloco distancia AB. ¿Sí? Y me da 0,51. Profe, ¿y por qué nos da 0,51 si antes nos había dado 1,9? O sea que la distancia entre B y AB también debería ser 0,51. No, eso no es la razón.
lo que significa es que una es 0,51 veces más grande que la otra. ¿Listo? Pero entonces lo que les decía, pero profe, ¿y por qué nos dio 0,51? Luego no era 1,9 lo que nos había dicho Lina. ¿Sí o no? Entonces, Sí, ¿qué es lo sí. que pasa? Lo que pasa es que yo acá coloqué fue distancia de A sobre distancia AB. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco al revés? Hago la división al revés, o sea, distancia AB sobre distancia de A, ¿no? ¿Cuánto me da? Uy, no sé. 1,9. 1,94, Aproximado. que era aproximado, Ajá. que era el valor que nos había dado Lina. Esto, huevón. Entonces, puedo hacer lo mismo con los otros, con los otros lados, que es lo que voy a hacer ahorita acá. Entonces, lo mismo, avanzado, coloco acá GeoGebra y ahora quiero medir estos dos lados, este lado de acá con este lado de acá. Entonces lo voy a hacer, ¿listo? Entonces, ¿cómo es que lo hago? Voy acá a la opción de GeoGebra, el cosito de ahí de GeoGebra, y busco la distancia BC. ¿Por qué BC? Porque es la grande. Entonces coloco ahí BC, distancia BC. Le doy clic. Le coloco el símbolo de división. Y si quiero copio esto, control C. Y le coloco acá, control V. Pero yo no quiero distancia BC, sino la segunda distancia quiero que sea DE. Entonces, ¿qué coloco? Los puntos DE. ¿Y qué me da? 1,94. ¿Sí? Pero yo, ¿para qué hice todo eso? Yo hice eso para mirar las relaciones que hay, no solamente entre este triángulo, sino entre todos los triángulos posibles. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a mover este punto. Chicos, ¿qué creen que va a pasar cuando yo mueva este punto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar si yo muevo este punto? Se mueven los valores, ¿no? Listo. ¿Será que ambos cambian igual? ¿Qué punto, profe? Distinto? ¿Qué va a pasar ahí? Si mueve ese punto, el valor de arriba va a cambiar. El valor de ese lado. Listo. Entonces vamos a mirar a ver qué pasa. Vamos a hacerlo. Pero no cambia el de abajo, ¿sí? No. Pues díganme ustedes. No cambia. ¿Qué pasó ahí? Se volvieron o sea, como el valor es dices todo el punto a todo el triángulo, pues los valores son iguales. Iguales, listo, pero quiero que nos enfoquemos acá. Listo. Bueno, no sé si se están enfocando ahí o no, pero quiero que nos enfoquemos en esta parte, en estos números de acá. ¿Qué pasa con esos números cuando muevo el deslizador? El punto. Cambian. ¿Pero de qué forma cambia? Bien. Entre más chiquito, más la es proporciones que no estoy seguro. Infinito. Oh. ¿Qué significará ese infinito? Pues que tiene resultados infinitos. ¿Será? Y listo, ahora hagámoslo al revés. Ya miramos haciendo ese triángulo más pequeño. Ahora miremos haciendo ese triángulo más grande. ¿Qué va a pasar? Los valores disminuyen. ¿Hasta qué número? Hasta el 1. ¿Qué significa ese 1? Que ocupa todo el espacio del triángulo. ¿Esos números de dónde los sacamos? Ese 1, ¿qué es lo que...? Bueno, no el 1. Esos números que salen ahí. Esos números que salen ahí, ¿qué es lo que me indican? Su semejanza. La semejanza, ¿cierto? O sea que 897, 143 y 625, ¿qué me dicen esos números? A ver. Y bloque. Que
que la semejanza entre 8,97 y 6,25, o sea, le hace falta 1,43 para llegar a ser semejante totalmente. Cuando dices que le hace falta el 1.43, ¿a qué haces referencia? Pues al espacio abajo. O sea, O sea, el espacio abajo. Ay, ¿cómo decirlo? No sé. bueno, Nicolás ya ha aportado mucho y el resto de personas que... ¿O ustedes son de los que solamente colocan asistencia y se ponen a hacer otras cosas? Yo estaba atento, bro. Dime, Santiago. Yo sí estaba atento en toda la clase. Ok. No, profe, no me está dando la cabeza, no entiendo. O sea, el triángulo de arriba y el espacio, el triángulo de arriba pues está ocupando pues un espacio. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? La razón de semejanza, pues efectivamente me dice lo que le falta a uno para llegar al otro. Lo que tenemos que tener cuidado es que no es que le sume ese número, es que los tengo es que multiplicar, ¿sí? Porque no es que a 6,25 le hace falta 1,43 para llegar a 8,97. Porque si eso fuera cierto, O sea, entonces, dime. Teacher, o sea que cada vez que tú lo mueves lo está multiplicando. Sí. Por eso es que cuando llego acá al 1, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 8,97 para que llegue a 8,97? Por uno. Por 1. Por uno. No es que le sume una unidad, es que lo multiplico por 1. O sea que cuando tengo razones de 1, significa que esas figuras miden exactamente lo mismo. Y lo mismo acá en el otro lado. Es que llega un punto en que ese resultado es tan pequeño, que cuántas No veces vale que nada. tenía que multiplicar él para que llegara al otro. Tenía que multiplicarlo infinitas veces. Bueno, eso es con relación a los perímetros, o sea, a las distancias. Acá en GeoGebra yo también puedo medir áreas. Entonces voy a medir el área. El área de este ángulo, de este triángulo grande es 75,37 y el área del triángulo pequeño es ese, 8,14. ¿Sí? Sí. A medida que voy cambiando el área también va cambiando. El área azul va cambiando. A medida que yo muevo los lados, el área va cambiando. ¿Sí se dan cuenta? Que el área depende de los lados. Ahora, El ¿será área que yo depende puedo de hallar una cuánto me relación entre esta área y esta área? ¿Será que yo puedo hallar una proporción ahí? ¿Será que sí o será que no? ¿Puede repetir que se me entrecortó? Ok. Por favor. ¿Será que puedo hallar una relación entre esta área del triángulo pequeño y esta área del triángulo grande? Uy. Sí, ¿no? ¿No? ¿Listo? ¿De qué forma? Solo es agrandado. Listo. ¿De qué forma lo puedo hallar?
Mm, Despejándola. Despejándola, ¿cómo así? O sea, No comprendo. Por dos. Tendría que dividir esta área entre esta área. Acuérdense que eso es una razón. Una razón es una división entre dos números, ¿no? Entonces hagamos un favor. ¿Cuánto es 75,37 entre 29,47? ¿Cuánto es eso? ¿Entre ¿cómo, qué? profe? ¿Cómo? Necesito que me hagan el favor y dividan estas áreas. Quiero que dividan este número entre este número. A ver cuánto da. 2,55, pero aproximado. 2,55. Ajá. Sí, señor. Ok. Entonces entre ellas dos también hay una proporción, una razón, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces yo puedo hallar razones y proporciones entre lados de figuras, entre perímetros de figuras y si yo quisiera también entre Entre áreas. volúmenes de figuras. ¿Listo? Esas razones son otra forma de ver las semejanzas, ¿sí? Las semejanzas entonces también son razones y proporciones y también tienen que ver unas con otras. ¿Listo? Sí, señor. Ok, ¿hasta ahí hay alguna duda? Pues yo no sé el resto. Ok. Bueno, entonces chicos, ya dejemos hasta ahí. Ya esa es la clase del día de hoy. Nos vemos entonces el viernes, si no estoy mal. Sí, señor, el viernes. Bueno chicos, entonces chao. Que estén bien, juiciosos. Bueno, profe, chao. No, profe. Juiciosos. Chao. Chao. Cuídase, profe. Bueno, chao. Bye. Bueno.